la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar nuevas buenas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos, nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Los niños pueden salir a tomar sus clases y los demás permanecemos para escuchar palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios, amada iglesia. ¿Cuántos agradecidos con el Señor esta mañana? Va de vuelta porque como que no todos contestaron. ¿Cuántos agradecidos con el Señor esta mañana? Gloria a Dios. Esta mañana, iglesia, al llegar a la congregación, al lugar donde nos congregamos, buscaré la manera de ir cambiando mis palabras, pero a veces ya la costumbre de decir iglesia, pues ya se nos quedó. Pero tú y yo sabemos que la iglesia del Señor somos nosotros, que la iglesia no es el edificio. Así que en la medida de lo posible iré cambiando esa palabra. Pero bueno, cuando venía para acá, para el lugar donde nos congregamos, yo miraba, hermanos, las sillas. Y les voy a contar un secreto de amor. Hace mucho tiempo se los compartí, se los vuelvo a compartir hoy. Y es que como pastor, una de mis responsabilidades es orar por toda la congregación. ¿Cuántos sabían eso? Y yo no oro como cuando jugábamos a las escondidas. ¿Sabes? Cuando jugábamos a las escondidas, llegaba uno al lugar donde se había contado y decíamos 1, 2, 3, ¿qué decíamos? Por todos mis amigos, ¿cierto o no? Entonces yo no hago esa oración, yo no digo, Señor, pongo en tus manos toda la congregación, se acabó. Sino que les voy a contar nuevamente este secreto, así como van sentados cada familia, voy orando. Así que recordaba esta mañana esta película, que no recuerdo el título, si alguien se acuerda y me lo puede gritar, se lo agradeceré mucho. Esta película que habla acerca de un granjero que quería ser soldado, pero este soldado no quería utilizar armas, quería servir a su nación solamente como paramédico. La película está muy bonita, muy muy bonita. Su familia era cristiana desde que eran jóvenes, pero el papá, digamos que no estaba tan convencido de su cristianismo. Bebía mucho, golpeaba mucho a su familia, él también era soldado, y bueno, en fin. El punto es de que esta persona lo querían obligar a utilizar un arma, y nunca se dejó. Lo arrestaron, lo humillaron, lo hicieron sentir mal, pero nunca permitió que lo obligaran a usar un arma. Y entonces la película trata de que este hombre, basado en una historia real, que este hombre cada vez que salía a la guerra, oraba por todos, por cada uno de ellos. Y cuenta esta historia que cuando ya la batalla había culminado en la tarde-noche, este hombre salía en las noches a recoger a todos los soldados. Buscaba la manera, ¿cómo se llama? Hasta el último hombre, gracias. Y él salía en la noche a buscar a todos los soldados y los rescataba él solo. Y empezaba a traerlos, los bajaba por un alcantarillado bastante largo hasta que lograba rescatar, incluso rescataba a los enemigos. Y la película, de hecho, salió un meme de eso, que iban a
a iniciar la guerra de vuelta y le llama al comandante, al capitán, y le dice, ¿qué están esperando para atacar? ¿Y qué creen que contestó el capitán? Estamos esperando que el soldado termine de orar por nosotros. ¿Y a qué voy con todo esto que les estoy contando, hermanos? Que si ustedes necesitan oración, hermanos, si ustedes necesitan que alguien interesada por ustedes, les voy a dar un buen consejo. Pánsese a las sillas de adelante, porque empiezo por las sillas de adelante. Si se me van hasta atrás, hermanos, pues van a ser los últimos por los que esté orando, porque están hasta atrás. Pastor, los últimos serán los primeros, pero ya me acostumbré a empezar a orar por adelante. Así que si el próximo domingo, el próximo miércoles, quieres que ore por ti más rápido, pásate para adelante. De todos modos, en cualquier parte de la iglesia que te pongas, la pedrada te va a llegar, hermano. Así que no hay para dónde hacerse. La palabra dice que la palabra de Dios que sale de su boca no vuelve a él vacía. Amén. Así que podremos estar hasta debajo de la mesa y ahí va a llegar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Les tengo una buena y una mala noticia, iglesia. La buena noticia es que ya voy a empezar con el mensaje. La mala es que no me di cuenta que mi computadora no está cargada, así que conforme la batería se va agotando, voy a tener que ir recortando el mensaje. Espero que me dure las 2 horas que normalmente tardo predicando. Gloria a Dios. Bien, iglesia. Por favor, puedes poner en pantalla, David, Mateo 25-23. Esta mañana quiero hacer el mensaje de hoy un poco más dinámico. Está haciendo bastante calor, así que no quiero que nadie le entre la paz espiritual por el calor. Así que vamos a hacer la prédica de hoy un poquito más dinámica. ¿Estoy obligado a hacerlo, pastor? No, no estás obligado. Me encantaría que participes de la dinámica, sí. Pero no te puedo obligar. Si Dios, siendo Dios, no nos obliga, ¿quién soy yo para obligarte? Amén. Mateo 25-23, ya lo tenemos en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre mucho te pondré, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Todos lo leyeron conmigo? ¿Sí? Bien, la dinámica es la siguiente. Cuando yo empiece o durante el mensaje, si yo digo, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ustedes van a contestar Mateo 25-23. ¿Qué van a decir ustedes? Correcto. Y si yo digo al revés, Mateo 25-23, ustedes van a decir conmigo, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Cómo van a contestar? Sobre lo poco fuiste fiel o has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Todos están agarrando, no quiero que se me distraigan, ¿eh? ¿Sí quedó claro? A ver, vamos a hacer un cáliz, a ver si quedó claro. Mateo 25:3. Vamos a mejorar la coordinación. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Va? Ahora voy a hacerlo a la inversa. Yo digo, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. 23, gloria a Dios. La idea es de que al salir de aquí, por lo menos un versículo nos llevemos en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ya más o menos se darán cuenta de qué trata el mensaje de hoy. La semana pasada, hermanos, empezamos a estudiar el libro de Esther. ¿Cuántos lo recuerdan? Empezamos a estudiar el libro de Esther y les compartía un par de curiosidades con respecto a este libro. Y una de las curiosidades que les decía la semana pasada es que este libro es uno de los 2 libros que no mencionan a Dios en toda la extensión del libro. David, si me ayudas, por favor, yo aquí arriba escucho muy fuerte el sonido. No sé cómo se escucha abajo, pero si me ayudan a regularlo, por favor. Les decía, es uno de los 2 libros que no menciona a Dios en toda la extensión del libro, en todo Esther. Pero también veíamos a través de la prédica, hermanos, y del libro, que aunque no se menciona el nombre de Dios, ni ninguno de sus adjetivos, Dios está obrando, aunque, vamos a decirlo así, aunque no se pueda ver su nombre. Amén. Eso lo veíamos el domingo pasado. La segunda curiosidad que mencionábamos es que Esther no era su verdadero nombre. ¿Alguien recuerda el verdadero nombre de Esther?
¿Cómo? Adasa, correcto. El verdadero nombre de Esther era Adasa. Mencionábamos el domingo pasado que es muy probable que el Señor permitió ese cambio de nombre. Quiero darte un secreto de amor aquí, no es parte del mensaje, pero olvidé decirlo el domingo pasado. Ellos estaban siendo esclavos del reino persa, del imperio persa. Cuando alguien conquistaba otra nación, era común cambiarles el nombre. ¿Recuerdas alguna parte de la historia de la Biblia que pasara esto? Que al ser conquistados los judíos les cambiaban el nombre. ¿Quién? Daniel, por supuesto. Cuando fue conquistado, cuando fueron cautivos, les cambiaron el nombre. Pero ojo con esto, porque eso es muy interesante. Aunque en la Biblia, en el libro de Daniel, se menciona que le cambiaron el nombre, Daniel y la misma escritura no se refieren a él con el nombre cambiado, sino que le mantienen el nombre de Daniel. ¿Me están siguiendo? Pero en el libro de Esther sí se lo cambian, porque era parte del plan de Dios que fuera cambiado su nombre. Amén. Ahora, algo muy interesante también de todo esto es que este rey, ¿alguien recuerda el nombre del rey? Asuero, el rey Asuero, era uno de los reyes más violentos que había. Pon mucha atención, porque sé que más de uno necesita escuchar esto. Como hijos de Dios, amada iglesia, hemos llegado a creer, hemos llegado a divinizar, escucha cómo lo digo, divinizar la gracia en nosotros. Al punto de decir, por cuanto estoy bajo la gracia, Dios nunca va a permitir que tenga un mal jefe. Levanten la mano, ¿cuántos están bajo la gracia? ¿Nunca has tenido un mal jefe? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido un mal jefe. Gloria a Dios para los que no. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que muchos llegamos a pensar que porque estamos bajo la gracia, Dios nunca va a permitir que lleguemos a lugares de sombra de muerte. ¿Alguna vez creíste eso? Que nunca Dios permitiría que llegues a una sombra de muerte. Pero eso tampoco es verdad, hermanos. Volvemos a Daniel. Daniel fue llevado a un lugar que era la capital de la idolatría. Y a él lo nombraron jefe de ¿qué, hermanos? De adivinos, de brujos, de astrólogos. Imagínate. A alguien bajo la gracia en el 2025 le dicen, tú tranquilo, confía en el plan de Dios que te pondrá sobre adoradores de la muerte. Te pondrá sobre adoradores de magia blanca, de magia negra, de magia de todos los colores, lo que sé. No, ese no es el plan de Dios. No sé si me estoy explicando. Tú deja que el plan de Dios fluya, porque el plan de Dios siempre será mejor que el tuyo. Ahora, la palabra dice también en el libro de Esther que cuando el rey convocó a que llevaran vírgenes a su presencia para elegir a una reina, se cree históricamente que el imperio era aproximadamente de 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes. Vámonos a la media. ¿Cuántas mujeres crees que había? 25 millones. De esas 25 millones, ¿cuántas vírgenes te late que habría? ¿1 millón? No te vayas lejos. Medio millón. Y Esther fue elegida entre todas ellas. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Pero ahí no acaba el asunto. ¿A dónde crees que llevaron a Esther? Pastor acaba de decirlo, que a Susa, la capital. Pero ¿sabes qué había en Susa? Tal vez esta palabra te vaya a estremecer. Si no sabes qué significa, después lo googleas. Fue llevada al harem del rey Asuero. ¿Saben qué es el harem? ¿Sí saben? ¿Te puedes imaginar a una hija de Dios en un harem? ¿Te puedes imaginar a una cristiana en un harem? Esther pudo haber dicho, me niego, yo no voy a ir al harem del rey. ¿Cómo yo siendo judía? ¿Cómo yo me voy a prestar para eso? Pero la clave, hermanos, y hoy lo vamos a ver, está en el capítulo 2 de Esther. Y dice que Esther obedecía en todo a Mardoqueo. Aunque las cosas, hermanos, se ven fuera de lugar, aunque dices, ¿cómo puede ser posible que yo viva en esta colonia? Un cristiano piensa, cambiémonos de colonia. Pero no piensa que él es el motivo de que esa colonia vaya a llegar a la luz.
Un cristiano piensa, me cambiaré de trabajo, no puedo estar entre compañeros que mienten, que me echan tierra, que hablan mal de los demás, que roban. ¿Cómo voy a estar en medio de ellos? Eso piensa un cristiano hoy en día. Pero el Señor dice, ¿cómo es que tu plan puede ser mejor que el mío? ¿Acaso no crees que te he puesto ahí por algo? Como le dijo Mardoqueo a Esther. Es que para esto has llegado a esa posición. ¿Me estoy explicando, iglesia? Bien. Espero que me esté explicando, hermanos. Los veo como que muy pensativos. Espero que sea el Señor redarguyendo en sus corazones. Muy bien. Como dijimos, Esther no era su verdadero nombre, pero era parte del propósito de Dios. Dios permite que su nombre sea cambiado. Y les decía el domingo pasado, nuestro nombre está ligado directamente con el propósito que Dios nos ha entregado. Y lo último, hermanos, esta parte la estaba brincando, que era la que les decía que olvidé el domingo pasado. La historia universal muestra que este rey Asuero, su nombre era Artajerjes. ¿Alguien recuerda el nombre de Artajerjes? Sí, lo han llegado a ver hasta en películas. Te digo cuál es una de las películas más reconocidas donde sale Artajerjes o Jerjes. A los hombres las debes de recordar más. 300. ¿Alguien recuerda esa película? Por cierto, muy violenta, nada más hombres. Si la van a ver, solamente hombres, no la vean con niños. Es una película muy violenta. Era 300, así se llama la película, 300, donde peleaban contra este rey Artajerjes, que se creía un dios, por cierto. La historia universal muestra que este rey era tan iracundo, tan lleno de ira, tan déspota, que él había mandado a sus ingenieros a construir un puente para conquistar Grecia, y se desató la lluvia. ¿Sabes qué hizo este rey? Este rey mandó a matar a todos los ingenieros, porque por culpa de ellos se había caído ese puente. O sea, no fue la lluvia. Y encima de todo, dice que mandó a sus soldados, los metió al mar. ¿Y qué crees que hizo en el mar? Mandó a sus soldados que con cadenas latillaran el mar 300 veces, porque el rey estaba enojado contra el agua, porque el agua había tirado su puente. ¿Puedes imaginarte? Nada más para que te des una idea de cómo era este rey de enojón. Papás, ¿te imaginas a tu hija con un hombre así? No, pastor, por supuesto que no. Pero Dios puso a Esther con un hombre así. Los planes de Dios siempre van a ser mejores que los tuyos. No sé si me estoy explicando. Nuestra mente limitada va a decir, esto no es bueno para mí. Pero domingos y miércoles atrás te he dicho, fueron los miércoles, 5 tipos de personas para tomar una decisión. Los miércoles lo recuerdan. ¿Eres aquel que toma la decisión sin preguntarle a Dios? Esto no le conviene a mi hija, no lo voy a dejar. Espérate, pregunta al Señor, ¿hay un propósito aquí? ¿Esto viene de ti, Señor? Yo como papá, yo como mamá no lo quiero, pero no voy a ir en contra de tu voluntad. ¿Recuerdan a Gamaliel? No sea que nos encontremos peleando contra Dios. Hermanos, espero que esté quedando claro. Perdónenme que haya brincado, pero esta parte es muy importante y el domingo pasado omití decírselas. Esther estaba con un rey que nadie hubiera querido estar. Y aún así Esther obedeció en todo a Mardoqueo y estuvo con este rey, con el rey Asuero. Y el último punto que veíamos el domingo pasado, hermanos, era la elección para la nueva reina del rey Asuero. Yo les decía, la diferencia entre Esther y nosotros es que tú y yo ya somos elegidos. Ya fuimos elegidos para estar delante del rey. Pero vemos también, hermanos, que antes de que Esther fuera elegida, pasó un año. ¿Alguien recuerda? Un año trabajando su piel, su cuerpo, con aceite de mirra. ¿Quién recuerda qué es la mirra? Se los dije el domingo pasado. Persecución, momentos y tiempos de amargura, dolor, tristeza. Y el Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. No queremos, los óleos de mirra. Queremos estar en la presencia del Rey, pero no queremos la persecución.
no queremos los momentos turbulentos, no queremos los momentos de prueba. Pero también dice la palabra que pasaba otros 6 meses con perfume, con especies aromáticas. ¿Cuál crees que era el motivo terrenal, hermanos? Verse más hermosas delante del rey. Dar una buena impresión delante del rey. Pastor, ¿eso aplica para la iglesia? ¿Tenemos que ponernos hermosas para el rey? Pues la palabra dice, procura presentarte delante de Dios como varón aprobado. Pero ¿qué crees? Tampoco queremos eso. Queremos su presencia, queremos su bendición. Pero cuando Dios dice, prepárate para estar delante de mí. Y el Señor dice, ¿cómo te preparas? Vive por fe. ¿Cómo te preparas? Perdona. ¿Cómo te preparas? Ora por aquellos que te maldicen. ¿Cómo te preparas? Meditando mi palabra de día y de noche. Pero no queremos embellecernos delante del Señor. ¿Me están siguiendo, iglesia? Estoy explicando. Queremos reinar en vida. Queremos que nosotros le digamos al mar, calla, enmudece. Queremos que el mar se abra. Queremos que deje de caer fuego, que caiga fuego, cual sea el punto. Queremos orar para que sea multiplicada nuestras finanzas. Pero tú no quieres embellecerte para el Señor. Pero tú no quieres presentarte delante del Rey como varón aprobado. ¿Me explico? Gloria a Dios, hermanos. El tema de hoy lleva por título Forjando siervos buenos y fieles. Forjando siervos buenos y fieles. Y dijimos, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Mateo 25, 23. Bien, hermanos. Esther capítulo 2 del 21 al 23. Esther capítulo 2 del 21 al 23. Gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Verso 23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Gracias a Dios. Por favor, regresemos al verso 22. Verso 22 de Esther 2. Guárdalo porque más adelante lo voy a hablar. Lo tenemos ahí. Cuando Mardoqueo, ¿qué dice la palabra? Entendió esto. Quédate con esto que es muy interesante. Cuando Mardoqueo entendió esto, algo estaba sucediendo que necesitaba discernimiento. Algo que no estaba a simple vista. Algo que necesitaba discernimiento. Bien, vamos a avanzar entonces. Como bien les dije, el mensaje de hoy lleva por título Forjando siervos buenos y fieles. Forjando siervos buenos y fieles. Mardoqueo había tomado una responsabilidad y era educar a su prima. Lo vimos el domingo pasado. Papás, ¿hasta cuándo acaba tu responsabilidad? Directa, porque creo que un padre nunca o una madre nunca deja de educar. ¿Hasta cuándo acaba directamente? ¿Qué decimos normalmente? Hasta que me muera. Los que somos más comprometidos, hasta que me muera, dicen. Pero algunos dicen, en el momento en que tú, algunos que son más de, me voy a deshacer de esto, a los 18 años, tú verás cómo le haces. Espero que no haya ningún cristiano entre nosotros que diga eso. Hay otros que dicen, hijo, hija, en el momento en que yo te entregue a tu esposo, es deber de tu esposo velar por ti. Hijo, en el momento en que tú salgas de mi casa y adquieras una familia, tú dependes directamente de Dios.
ya no dependes de mí. Estaré contigo, te aconsejaré, te ayudaré en la medida de lo posible, pero delante de Dios yo ya no soy más responsable. Porque tú has adquirido una nueva familia, porque tú ahora has adquirido un esposo, ahora él es tu responsable delante de Dios. Amén, vamos bien hasta acá. Mardoqueo tenía la función de educar a Esther y llevarla a un buen término, como cualquier padre. ¿Y qué crees? No solamente lo logró Mardoqueo, sino que Mardoqueo llevó a Esther al punto más alto que cualquier mujer hubiera deseado en esos tiempos: ser reina del imperio. ¿Lo había logrado Mardoqueo? ¿Había terminado su propósito? Se podría decir que Mardoqueo ya había cumplido lo que le tocaba como papá. Yo ya te entregué a un hombre, ya tienes tu esposo y ahora eres reina de todo este imperio. Yo me siento tranquilo porque terminé mi tarea. Podríamos pensar eso, hermanos. Sin embargo, como todo buen padre, sabemos que la responsabilidad de un hijo nunca va a terminar. ¿Cuántos padres dicen amén? En el verso 19, por favor, Esther capítulo 2, verso 19, quiero que veas cómo el rol de Mardoqueo no termina. Y no porque Dios se lo dijo, porque así lo dispuso Mardoqueo. 2:19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde estaba la reina? En el palacio. Mardoqueo, hermanos, no estaba en su casa. No estaba pensando otras cosas personales. Él estaba a la puerta del rey. Si puedes en tu casa, lee por favor el pasaje y vas a descubrir que Mardoqueo comienza a estar en la puerta del rey. ¿Sabes cuándo? Cuando Esther es nombrada reina. Antes de eso, Mardoqueo no estaba en la puerta del rey. Pero en el momento en que Esther entra en el proceso de ser elegida, Mardoqueo estaba al pie de su hija. Estaba siendo fiel en lo poco. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahí estaba. Nadie lo mandó a estar ahí, pero ahí estaba él. Ahí estaba Mardoqueo. Dice, según le había mandado Mardoqueo, verso 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo. ¿Por qué, iglesia? Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios. Aunque Esther era reina, hermanos, Mardoqueo mantenía su posición. Seguía siendo fiel al compromiso que él mismo había adquirido de cuidar de Esther. Ahora bien, esta cercanía, hermanos, de Esther al poder ponía a Mardoqueo en una situación estratégica, posiblemente no visible, posiblemente nadie se dio cuenta, pero lo ponía en una posición estratégica. Nadie diga amén. Ojo con esto. ¿Tienes algún amigo en una posición estratégica de poder? ¿Te volviste amigo del jefe de la empresa donde estás? ¿Crees que tienes influencia sobre él? ¿Él te confía sus cosas? ¿Tienes un amigo cercano a la política? ¿Algún familiar que tenga poder? Bueno, te voy a decir qué es lo que la mayoría piensa. ¿Qué crees que la mayoría piensa? Si sí tiene esa cercanía, ¿qué piensa? Vamos a ver qué beneficio podemos sacar. ¿Tienes un familiar con mucho dinero? Lo primero que piensan es, vamos a ver qué favorcito nos puede hacer. Mardoqueo tenía una cercanía con el poder del imperio, pero él nunca buscó un beneficio propio. Nunca buscó un beneficio propio. Él se mantenía fiel a lo que él había aceptado, y era cuidar de Esther, educar a Esther. No estaba pensando en un beneficio personal. La fidelidad, hermanos, en roles que aparentemente son menores, ser el amigo del jefe, ser el amigo del líder del ministerio, ser el amigo de aquel hermano o aquel compañero que tiene mucho dinero, pareciera que es algo menor, algo simple. Pero piensa en lo siguiente: si Dios te puso cerca de esa persona, ¿no crees que hay un propósito ahí?
¿No crees que Dios permitió que fueras amigo del jefe? Que fueras familiar de aquel tío político o de aquel amigo que tiene mucho dinero. ¿No por algo te habrá puesto ahí el Señor? Pero muchas de las veces estamos pensando, ¿qué beneficio puedo obtener para mi favor? ¿Qué cosa le puedo pedir yo a él o a ella para que me ayude a mí o a mi familia? O a un amigo mío. La fidelidad, hermanos, en estos roles que parecen pequeños, es crucial para cosas grandes que Dios va a liberar en tu vida. Mantente fiel a lo que Dios ya puso en ti. Si Dios puso en ti ser la esposa de un hombre con mucha responsabilidad, sé fiel a ese rol, no quieras brincarlo. Si el Señor te puso a ser el segundo en un ministerio, sé fiel a ese rol, eres el segundo. No quieras brincar ese rol. Dios está preparando algo grande para ti. He hablado con algunas hermanas, esposas de la iglesia, que dicen, es que ¿por qué mi esposo sí puede crecer en su trabajo? ¿Por qué a él sí le pueden dar otra ascensión? ¿Por qué a él le dan bonos y a mí qué me dan? ¿A mí qué? Y yo les he dicho a esas hermanas, sé fiel al rol que Dios te dio. Porque Dios te está preparando para algo más grande. Pero si tú no eres fiel a lo que Dios te dio, si tú no eres fiel a donde Dios te puso, lo que venía grande detrás ya no se va a dar, hermanos. Ya no va a funcionar. Te dieron la función, no hay nadie en la iglesia, para los que nos escuchan y los que están presentes, no hay nadie en la iglesia. Pero si a ti te dieron la función de abrir la puerta de la iglesia antes que todos y cerrarla al salir todos, sé fiel en esa tarea. Es que no hay un ministerio de abridor de puertas, pastor, y yo quiero que mi ministerio aparezca entre los ministerios más importantes. Es que no dan mi nombre desde el púlpito, pastor. Yo quisiera que dieran mi nombre desde el púlpito. Sé fiel al pequeño rol que ya pusieron. En el ministerio te dijeron, tú vas a ser el encargado de mandar todos los días un mensaje. Sé fiel a ese mensaje, a ese llamado. Hermanos, esto sí pasa en esta iglesia. No sé si tú lo sabías. ¿Sabías tú que tenemos un ministerio para regar plantas? ¿Lo sabías? Bueno, ya lo sabes. ¿Y sabías tú que ese ministerio no salió en mi corazón? Nació de alguien de los que están aquí sentados. Inició el ministerio, puso las bases del ministerio y después lo compartió con más personas. Y no se lo he dicho a nadie. Y esas personas saben que ya tienen que regar, saben a qué horas tienen que llegar, saben lo que tienen que hacer. Y yo no ando diciendo, el líder del ministerio de regar plantas es fulanito. Para todos aquellos hermanos, hermanas que están en ese ministerio, que su nombre está en lo oculto, que nadie sabe que tiene ese ministerio, sigue siendo fiel en lo poco. Dios está preparando grandes cosas para ti. En la medida que tú seas fiel en eso pequeño que Dios te fue poniendo, Dios va a comenzar a abrir grandes cosas. Dios va a estar preparando grandes cosas para tu vida, hermanos. Así que, hermanos, espero que estemos bien en la coordinación. Sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí vamos, Mateo 25-23. Ahí vamos, ahí vamos. Hermanos, el rol de Mardoqueo delante de Dios había concluido. Escúchenlo bien, papás. Yo sé que es algo que no te gusta escuchar, papá o mamá, pero te lo tengo que decir. No levanten la mano, por favor. ¿Sabes? En la mayoría de los matrimonios, ¿cuál es el motivo de mayor problema después del dinero? ¿Sabes cuál es el motivo de mayor problema? ¿Infidelidad, pastor? No, incluso antes de la infidelidad. ¿Sabes cuál es la mayor situación de problemas en el matrimonio? La familia de la pareja. Así como lo escuchan. Pastor, ¿en dónde lo sacó? Gloria a Dios. De 3 años pastoreando esta congregación y 5 más en otra iglesia como copastor. Y cada vez que me marco un matrimonio, ¿por qué crees que es? Porque la familia de mi pareja se está metiendo. Llámese cuñada, llámese tía, llámese mamá, llámese papá, su familia se está metiendo con nosotros.
El mensaje en este momento es para los papás, papá y mamá. Tu responsabilidad delante de Dios termina en el momento que tu hijo o tu hija se casó. No te metas en su matrimonio. Ustedes creen, padres, se los digo a los que están hoy aquí, se los digo con mucho amor. Ustedes creen que sus intervenciones, sin que se los hayan pedido, fueron buenas. Ustedes, papás, dicen, esto es un excelente trabajo en el matrimonio de mi hijo, de mi hija. Hermanos, hermanas, si ustedes supieran que sus hijos, sus hijas me han llamado por decirme que ustedes se metieron en su matrimonio, sin que nadie se los pidiera. Que la mayor ocasión en que yo voy a visitar un matrimonio es porque ustedes se metieron sin que nadie se los pidiera. En el momento en que tu hijo, tu hija se casó, en ese momento ellos le pertenecen a su pareja y están bajo la responsabilidad de Dios. Tú como padre, como madre, puedes aconsejar si te lo piden. Puedes intervenir si te lo piden. Si no te lo piden, hermano, hermana, con mucho amor te lo digo, no te metas. Porque entonces no dejas que Dios tome control. Entonces no dejas que tu hijo, tu hija, entonces busque a Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Sé que duele esto que te estoy diciendo. No lo hago para que nadie se sienta mal, te lo digo porque tengo que enseñártelo. Mardoqueo delante de Dios había cumplido su trabajo. Ya Esther era reina. Ya estaba, bueno, la Biblia no dice que era casada, pero se entiende, se sobreentiende que ya estaba con el rey. Mardoqueo había terminado su función. Mardoqueo ya no se metía con Esther, a tal punto que después de esto, te invito a que leas todo el libro de Esther, no vemos ni una sola vez Esther y a Mardoqueo hablando juntos. ¿Sabías eso? Las veces que había una comunicación entre ellos dos, era por medio de una de sus sirvientas. Mardoqueo ya no se metía más. Él delante de Dios había terminado su función. Había adoptado una huérfana, le había educado, le había llevado terrenalmente al lugar más alto, que era reina de un imperio. Pero aún así Mardoqueo, como todo padre presente, debe entender eso. Se mantuvo al pie del cañón. No se metió donde nadie le llamó, no opinó donde nadie preguntó, seguía al pie del cañón. Eso sí, papás, tenemos que estar al pendiente, siempre, eso sí no se quita. Mardoqueo se mantenía cuidando a la reina, a la que él había elegido como hija, y seguía al pendiente para dar un consejo, seguía siendo fiel a su compromiso. Vamos a la inversa. Iglesia, por favor, coordinación, me están grabando. A la inversa, Mateo 25-23. Ahí vamos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mardoqueo estaba siendo fiel todavía. No arrebasó el límite de lo que Dios le había llamado a hacer. Seguía siendo fiel. Ahí donde tenía que estar, ahí estaba Mardoqueo. Esther capítulo 2, verso 21, hermanos. Ya lo leímos, nada más para tenerlo de referencia. Mardoqueo en la puerta del rey escucha a 12 eunucos hablando en contra del rey. 12 eunucos que estaban conspirando contra el rey. Hermano, este mensaje, escúchalo bien. El poder que el mundo te da, el poder que tu posición como papá, tu posición como mamá, escúchalo bien, el poder que como líder de ministerio tienes hoy, la jerarquía que como líder de ministerio tienes hoy, el poder que puedas tener en tu trabajo, sea cual sea tu posición, hermano, ese poder o ese lugar que hoy terrenalmente tienes, siempre va a ser un blanco de la maldad. Siempre va a haber alguien que te va a querer derribar. Pastor, en la iglesia, también en la iglesia. Siempre va a haber un opositor de tu ministerio. Siempre va a haber un opositor de tu llamado. Cualquier lugar, hermanos, donde tú puedas ejercer autoridad, va a ser un blanco del enemigo. Pon atención a eso. Para aquellos que aún no tienen un puesto grande en su trabajo, para los jóvenes que me están escuchando que aún no tienen un puesto grande en su trabajo,
debes de tener claro que conforme tú subas, la maldad te va a apuntar más. Así de simple. Tienes que tener claro esto. El rey, todo mundo le tenía miedo a este rey. Ya les dije que era exageradamente geniudo. Se enojaba por todo, golpeaba el mar, hermanos, te lo dije al inicio. Y los 12 eunucos, guardias de él, estaban conspirando para matarlo. No importa qué lugar de poder tengas, la maldad siempre va a querer acechar. La maldad, y cuando tienes un lugar más alto, la maldad más va a buscar la manera de eliminarte. Ahora, fíjate bien esto. Salmo 64, 2:6, por favor. Dice así el texto: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Santo Dios, espero que no se venga nadie a la mente. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. Lo que en otras palabras, o mexicanamente hablando, tiran indirectas, pues. O tiran indirectas o directas muy directas, para lastimar, para ofender. Verso 4. Para asaetear a escondidas al íntegro. Murmuración. Hablar cuando alguien se paró de la mesa y comenzar a hablar de él o de ella. De repente lo asaetean y no temen. 5. Obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidad, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Fíjate bien, hay personas que van a hacer esto contigo. Hay personas que van a querer hablar mal de ti, que te van a levantar falsos, que van a poner tu nombre en palabras que tú nunca dijiste, que tú nunca pensaste. Hay personas, y no te sientas mal. No te sientas mal, porque por eso Dios no lo está advirtiendo. No recuerdo, hermanos, hace algunos meses atrás, una hermana vino conmigo y me dijo: es que dijeron tal y cual cosa de mí, ya no voy a servir. Y le dije: ay, hermana, si tú supieras todo lo que dicen de mí como pastor, y dijeras tú fuera de la iglesia, no, dentro de la iglesia. Si yo viviera de eso, yo ya me hubiera muerto desde quién sabe cuándo. No podemos vivir de eso. No importa, hermano, en qué posición estés, la maldad te va a acechar. Y si estás en una posición más alta, de autoridad, de liderazgo, de poder, la maldad te va a acechar más. Este salmo fue escrito por David. Fíjate lo que dice. Me gusta mucho, y es algo que le pido a Dios que te lleves hoy en tu corazón. Verso 2. Es una de las oraciones más hermosas que puedes hacer. Antes de ir al trabajo, antes de empezar el día, dile al Señor: escóndeme, Señor. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. Aquellos que se presentan como amigos y que no lo son. Aquellos que dicen amarme y no me aman. Aquellos que dicen que están conmigo, pero en realidad su consejo es malo. Buscan dañarme. ¿Qué manera tan linda de poder empezar el día? Ahora bien, hermano, quiero decirte dos verdades de esto que estamos hablando. La primera, la maldad es real y quiere acabar contigo. No le pienses más. Así tal cual. Estés o no estés bajo la gracia, la maldad tiene el mismo objetivo.